Iniciamos ahora las aplicaciones del equilibrio térmico que denominaremos abreviadamente ET, equilibrio térmico, y donde aplicaremos la condición que la sumatoria de calores es igual a cero. ¿Cuándo ocurre el equilibrio térmico? Cuando dos, tres o más sistemas de diferente temperatura interactúan, y en esas condiciones, cuando empieza la interacción, habrá un momento en que inicia el equilibrio térmico y podríamos calcular la temperatura a la que empieza ese proceso. Es obvio, típico pensar que transcurrido el tiempo, la temperatura irá cambiando a medida que ese tiempo vaya transcurriendo, porque ya es otra condición que más adelante analizaremos. Por ahora simplemente miraremos la interacción para cuando empieza el equilibrio térmico. Voy a suponer que usted se puede imaginar esta situación. En una mesa, primer sistema a la mesa, colocamos un vaso de vidrio, echamos agua hasta cierto nivel, al interior de ese agua le echamos unos cubos de hielo y miramos qué sucede. Lo típico de esperar es que con el tiempo usted va a observar que por un cambio de estado en la parte interactiva externa, el vaso entre comillas se empieza como a mojarse, como si fuera a sudar. Ese agua que es el vapor externo se condensa y empieza a mojar por la parte externa del vaso y obviamente también la mesa. Ahí habrá un equilibrio térmico, pero también ocurren cambios de estado y, como dije, más adelante será parte de nuestra aplicación. Por ahora simplemente vamos a proponer una situación de esta naturaleza. Vamos a escoger a una de nuestras modelazas, vamos a decir que nuestra super cantante Sophie realiza una experiencia ahora que está en cuarentena, utilizando un recipiente, un calorímetro, lo podemos llamar una olla. Estamos en la cocina, pues ahora que estamos en cuarentena, uno de los lugares favoritos fue la cocina y el comedor. Y entonces utiliza el calorímetro, en física lo llamamos calorímetro, recipiente, y aquí en la cocina lo llamaremos la olla. De aluminio, tiene una masa y contiene 1 litro de agua. Ambos están a temperatura 25 grados Celsius. Al interior de ese recipiente que contiene el litro de agua, deposita 300 mililitros de agua a temperatura 60 grados Celsius, es un poquito de agua caliente, y 10 cubos de hielo de 20 gramos cada uno a menos 10 grados Celsius. Sophie, nuestra modelaza, quiere saber a qué temperatura inicia el equilibrio térmico de su experiencia. Lo primero que haremos será establecer la competencia interpretativa. En ese caso, vamos a identificar cuántos sistemas están interactuando, hablaremos de las sustancias, para poder saber qué información nos dieron y qué vamos a proponer. Al leer el enunciado donde interviene nuestro modelo en referencia, podemos identificar el calorímetro, primer sistema, que contiene agua, el agua es el segundo sistema, el agua caliente que hoy agregó es el tercer sistema, y los cubos de hielo que también depositó al interior del calorímetro es el cuarto sistema. Si hubieran otros más que de pronto le echó aceite caliente o trajo otro líquido desconocido o cosas por el estilo, es probable que tengamos la información o en su efecto sea parte de la pregunta, ¿no? Si conocemos todas las otras informaciones y dijimos el equilibrio térmico inicia a tal temperatura, cuál es la densidad de la sustancia desconocida, cuál es el calor específico de la sustancia desconocida, son preguntas que podríamos proponer. En este caso, entonces, para nuestra situación hemos interpretado los datos como tal. Hay unos datos que quiero que ustedes averigüen para que sepan después cómo los van a proponer aquí en nuestra ecuación para poderla resolver. Los datos son: el calorímetro tiene una masa de 250 gramos, lo dice allí, el calor específico del aluminio, lo pueden consultar en su dispositivo móvil, dije que todos estaban tabulados, la temperatura inicial de este sistema es 25 grados Celsius y la pregunta es la temperatura final. Para el agua 1 que contiene el calorímetro hay 1 litro y todos sabemos que la densidad del agua es 1 y que por lo tanto hay una equivalencia de gramos, centímetros cúbicos y masa, y entonces la masa sería 1000 gramos. El calor específico es muy conocido, espero que de alguna manera no lo vayan a olvidar, es el más utilizado. El calor específico del agua es 1 caloría sobre gramos grados Celsius, siempre usaremos ese valor. La temperatura inicial es de 25 grados Celsius y la pregunta es la temperatura final. El agua 2 corresponde a 300 mililitros, nuevamente la equivalencia entre masa, volumen. 300 gramos equivale a 300 mililitros, el calor específico es el mismo, ahí lo escribirá. La temperatura inicial que nos proponen 60 grados Celsius
y la temperatura final será lo que vamos a hallar. Para el hielo tenemos entonces 10 cubos de 20 gramos, eso nos da 200 gramos de masa. Calor específico del hielo, lo consultan por favor. La temperatura inicial es de menos 10 grados Celsius y la temperatura final es la pregunta en referencia. Hay tres condiciones que podemos recordar para poder aplicar. Estamos en equilibrio térmico y será la sumatoria de todos los calores. Puede ser que haya otras formas de propuestas que usted consulte en libros, textos, autores y le digan otras maneras de calcular el equilibrio térmico. Es probable y lo puede aplicar, no hay ningún inconveniente. Yo le estoy proponiendo por ahora esta. Dice, sume todos los calores de los sistemas y eso tiene que ser igual a 0 para que esté equilibrado en condición de cualquier condición de equilibrio, cuando hablamos sumatoria de fuerzas y cuando hablamos de equilibrio hidrostático y cosas parecidas. El cálculo del calor, ya lo vimos, corresponde a estos elementos y la variación de temperatura está ahí. Si voy a hacer una sumatoria de calores, en este momento se me antoja llamar calor 1 al calorímetro, calor 2 al del agua, lo llamé masa 1 para identificarlo, calor 3 el del agua, masa 2 para identificarlo, y masa del hielo, masa H, y a este lo llamé solo masa como tal. Y entonces sumaré calor 1 usando esta condición, calor 2, la misma condición, calor 3, calor 4 con sus datos correspondientes. Y la propuesta general sería esta: masa por calor específico del aluminio por variación de temperaturas, TF, TO. Todos los datos son conocidos menos TF, que es el objeto de pregunta. Igual sucede para el agua 1, lo pueden ver aquí, los mismos datos con la misma propuesta. Les sugiero que las identifique para que no todas queden como masa, 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 masa y no sepa exactamente diferenciarlas. Pero en este caso sí, esta es M, esta es M1, esta es M2 y esta es MH, masa de hielo. Calores específicos, cada uno tiene su propio calor específico. Para el agua será el mismo cuando lo utilicemos y dirá finalmente igual a 0. ¿Qué continúa para que termine esta aplicación? Reemplazar los valores, tener esta ecuación. Y para todos ellos, la única incógnita es TF, temperatura final. Esa partecita es matemática de casita del río, que ahí sí es fácil de resolver y se lo dejo para que ustedes la terminen. Muchas gracias.